Los egipcios establecieron la medida de los ángulos en grados, minutos y segundos. En el siglo II a.C., Hiparco de Niceo realizó una tabla trigonométrica para resolver triángulos con resultados similares a los de la moderna tabla del seno. La atención de las matemáticas fue atraída desde ese momento y nos ha sido un papel fundamental desde entonces. El primer trabajo importante en esta materia fue escrito por el matemático y astrónomo alemán Johann Müller. Después, en el siglo XVII, Isaac Newton inventó el cálculo diferencial e integral. Y un siglo después, el matemático suizo Leonhard Euler fue el que fundó verdaderamente la trigonometría moderna y definió las funciones trigonométricas. Funciones o razones trigonométricas y círculo unitario. ¿Qué es el círculo trigonométrico y funciones trigonométricas? Es un círculo unitario que tiene su centro en el origen de coordenadas y su radio mide la unidad. Es una herramienta que se utiliza en conceptos de trigonometría y además nos ayuda a fundamentar las funciones trigonométricas. ¿Qué es la definición de las funciones trigonométricas en el círculo unitario? La definición en el círculo unitario nos permite extender el dominio del seno y coseno a todos los números reales. Ok, en las siguientes imágenes podemos ver que en los círculos se marca un tipo de cruz que nos podríamos estar guiando por un mapa cartesiano, como podemos verlo. En la parte de arriba sería Y positiva y en la de abajo Y negativa. En el lado derecho sería X positiva y en el lado izquierdo X negativa. Como podemos ver en el segundo círculo, ahí podemos ver pues nuestro tipo plano cartesiano con ya números positivos y negativos, y podemos ver 4 cuadrantes: el primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante. De ahí podemos ver que con las unidades se va formando un triángulo rectángulo, por llamarlo así, y dentro de él es pues nuestro ángulo, ¿no? Y bueno, como dice aquí, el círculo unitario nos va a permitir extender el dominio de seno y coseno a todos los números reales. Así como podemos ver el seno, el coseno secante, el coseno tangente, la secante y el tangente. Y pues podremos ver ahí que allí hay ángulos, por decirlo así. Entonces tenemos que nosotros formar un triángulo en este pequeño círculo con esas especificaciones. Aplicaciones de las razones trigonométricas. Aquí tenemos algunas aplicaciones donde lo podríamos usar. Sería la astronomía, arquitectura, navegación, geografía, videojuegos, ingeniería civil, ingeniería mecánica, entre otros. Tenemos aquí una imagen donde lo podríamos utilizar en la vida diaria y tendríamos acá después los ejemplos. Tendremos un triángulo rectángulo. Con su respectivo ángulo tenemos la hipotenusa, el cateto opuesto, que sería el lado opuesto al ángulo. Tendríamos el cateto adyacente. Tenemos que la hipotenusa mide 15 centímetros, el cateto opuesto 10 centímetros y el cateto adyacente desconocemos su medida. Para sacar esto tenemos que utilizar una fórmula. Aquí tenemos pues nuestras fórmulas y tenemos que identificar cuál es la fórmula que nos sirve a nosotros. Observamos que las dos fórmulas de abajo piden el cateto adyacente y es el dato que no tenemos, así que esas dos fórmulas no nos sirven, por lo tanto nos quedaríamos con la fórmula de arriba. Sustituimos y el cateto opuesto serían 10 centímetros y la hipotenusa mide 15, dividimos y nos daría 0.667. En la calculadora tenemos que hacer lo siguiente: presionamos Shift, sin 0.667, cerramos paréntesis, muy importante, y igual, que nos da un resultado de 41.83 grados, que esto sería pues nuestro resultado. Acá tenemos otro ejemplo, tenemos otro triángulo rectángulo con su respectivo ángulo. Sería el ejemplo 2, el cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa. Tenemos que el cateto adyacente mide 12 centímetros, el cateto opuesto 5 centímetros. La hipotenusa desconocemos su medida. Otra vez utilizaremos nuestras fórmulas y identificamos cuál es la fórmula que nos serviría. Como ven, las dos primeras ocupan lo que es la hipotenusa y es el dato que desconocemos, así que esa no lo podemos utilizar.
por lógica nos quedaremos con la fórmula de hasta abajo. Sustituimos los datos y tenemos que el cateto opuesto son 5 centímetros y el cateto adyacente 12. Al dividirlo nos dan 0.416. Y aquí en nuestra calculadora el procedimiento sería Shift tangente 0.416, cerramos paréntesis, igual a 22.58 grados. Y ponemos que sería el resultado. Ahora tenemos lo que es el círculo unitario. ¿Cuál es la aplicación del círculo unitario en la vida cotidiana? Los campos de fútbol, las canchas de básquetbol, los campos de fútbol americano y en muchas más. La circunferencia es un elemento geométrico de mucha importancia. Está muy a diario en todas partes, gracias a este se pueden realizar muchas técnicas de gran precisión con productos como los de CDS, los relojes, etc. Tenemos aquí algunas imágenes y tenemos la imagen del círculo unitario con sus respectivas medidas. Y aquí podemos observar que tenemos el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, sus medidas con sus grados, los radianes, los pi y entre otras cosas. Tenemos aquí un ejemplo que sería aquí podemos ver que aquí está nuestro lado A, D y C. Identificamos cateto adyacente, cateto opuesto y la hipotenusa. Y aquí abajo algo que debemos tener en cuenta, que el primer valor sería X y el segundo valor sería Y. Aquí tenemos, como ven, pues lo que es nuestras fórmulas, y sería, por ejemplo, para sacar sin, sería CD, que sería desde aquí hasta aquí. Esto sería lo que es sin. AD sería desde el medio, desde la circunferencia hasta acá, hasta D, y así respectivamente. Después sustituimos pues lo que es valores y nos daría que Y sería 0.56, como aquí lo podemos estar observando, y cos sería 0.83. Para sacar tangente tenemos que dividir sin entre cos, que nos daría 0.67. Acá pues tendríamos otra vez nuestras fórmulas para pues guiarme más que nada. Conclusión. A través del tiempo, una gran cantidad de personajes han dedicado su vida para contribuir con la realización de cálculos relacionados con las funciones trigonométricas que ayuden y nos lleven a encontrar respuestas y resultados exactos, para así descubrir el porqué de los fenómenos y hechos de la historia humana. Como alumno, es fundamental que conozcas las relaciones trigonométricas, ya que conocer estas funciones te permiten realizar posibles cálculos que se presenten en la escuela, o también para poder calcular algo a escala que implique un triángulo rectángulo, sus catetos, la hipotenusa y un ángulo. Para finalizar, esperemos que este video les haya sido de mucha utilidad para el conocimiento de uno de los temas importantes de la trigonometría.